Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré un video muy especial con 3 relatos impactantes enviados por 3 miembros de nuestra comunidad, donde conoceremos algunas de esas historias conmovedoras, inexplicables y perturbadoras que ocurren al interior de las familias, con sus misteriosos secretos que confirman la existencia del mundo paranormal. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando, así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a estos relatos que, hasta el momento, no habían querido ser escuchados. El abuelo sigue aquí. Buenas noches. Te escribo una vez más para contarte una historia paranormal que esta vez ocurrió en mi casa, la cual deseo que sea de forma anónima, como en las ocasiones anteriores. Para iniciar, tengo que remontarme al 28 de diciembre del 2021, que fue la fecha en la que mi abuelo paterno partió de este mundo. Sin embargo, nosotros no nos enteramos de esto, sino hasta el mes de enero del 2022. El motivo de esto es porque mi padre tiempo atrás tuvo muchos problemas con sus hermanas, lo cual lo llevó a que también se distanciara de mi abuelo, y debido a esto, ellas no tuvieron la atención de avisarle a mi papá sobre esta muerte, de modo que mi padre se terminó enterando de este suceso a través de una publicación de redes sociales de parte de una de sus primas, lo que provocó una nueva pelea con sus hermanas y él, pues ha llorado mucho porque tiene bastante dolor al no poder haberse despedido de su padre. Pero el tiempo pasó y el pasado 24 de diciembre de este año, por la tarde-noche, tomé una herramienta de una camioneta que precisamente mi abuelo me dejó de herencia, y entre estas cosas había un desarmador que iba a usar para desatornillar una pequeña villa navideña, por lo que dejé el desarmador en el comedor para ir a buscar dicho adorno, pero cuando regresé a mi zona de trabajo, el desarmador ya no estaba, así que le pregunté a mis padres si lo habían tomado, pero me dijeron que no, y por más que lo busqué no lo encontré, así que restándole importancia a lo sucedido, tomé otra herramienta y continué con mi trabajo. Esa misma noche, cenamos y celebramos la Nochebuena, para después irnos a dormir, y en la madrugada escuché que mi perro empezó a ladrar y salió corriendo hacia la sala, que es donde mi papá duerme, así que me levanté para traerlo de regreso, y cuando iba caminando a esta zona de la casa, escuché que mi padre estaba llorando, lo que me hizo pensar que se había despertado y que al ser Navidad había recordado a mi abuelo, de modo que no quise acercarme para respetar su dolor, regresándome a mi cama para dormir. Ya en la mañana siguiente, del 25 de diciembre, me paré a desearles feliz Navidad a mi mamá y a mi abuela, y cuando me acerqué a mi padre, vi en la mesa aquel desarmador que había perdido la noche anterior, por lo que le pregunté de inmediato en dónde lo había encontrado, a lo que me respondió que había amanecido ahí, así que a modo de hacer una pequeña broma, le pregunté si ya espantaban en la casa, lo que hizo que se pusiera serio, para después decirme, notablemente conmovido, que su padre había venido a verlo, y cuando le pedí que me contara qué era lo que había pasado, me dijo que por la noche sintió un movimiento en su pierna, y cuando despertó, lo vio muy claramente, parado frente a él, y después de mirarlo durante unos segundos, su padre le preguntó cómo estaba, a lo que mi papá le respondió que estaba bien, y que lo extrañaba mucho, todavía con sentimiento, de lo que había pasado años atrás, pero su padre le contestó que él estaba bien, que no se preocupara por él, y que cuidara de mí y de su familia, que él también estaba cuidándonos desde el lugar donde estaba. Y después de esto, se desvaneció, de modo que cuando se despertó para tomar un poco de agua,
vio aquel desarmador en la mesa como una prueba física de lo que acababa de ver. Debido a esta situación, mi padre le organizó una misa en su aniversario luctuoso para ayudarlo a descansar donde quiera que esté y para agradecerle la visita de aquella noche de Navidad. Toby quiere ir al parque. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Regina y esta noche te escribo para contarte un evento paranormal que me sucedió, el cual no es de terror, pero sí nos confirma que hay vida en el más allá. Todo sucedió el año pasado, cuando mi perrito dejó de existir en esta realidad. Como muchos de ustedes sabrán, este es un suceso difícil de superar, debido a que los perritos se convierten en parte importante de nuestras familias, y en mi caso, literalmente, era el único familiar que vivía conmigo, debido a que toda mi familia es originaria de Veracruz, y yo llevo 6 años viviendo en la Ciudad de México. Para superar este hecho, fui a terapia y tuve el apoyo de mis familiares y amigos, pero justamente un mes después de su partida, comenzó a suceder algo que no podía comprender, ya que justamente a las 7 de la noche, cuando era la hora del paseo vespertino de Toby, comencé a escuchar exactamente el sonido que solía hacer él cuando rascaba la puerta con sus 2 pequeñas patitas delanteras, lo que me hizo levantarme para revisar esta zona del departamento, buscando el origen de aquel sonido. Pero cuando lo hice, me quedé totalmente helada y mis lágrimas comenzaron a salir sin control, ya que sin explicación alguna, la correa de Toby estaba ahí, junto a la puerta, cuando yo la tenía colgada en otra habitación, donde pensaba guardarla hasta que la pudiera enmarcar para tenerla de recuerdo. En ese momento, comencé a hablarle en voz baja a Toby, consciente de que me estaba escuchando donde quiera que pudiera estar, diciéndole que lo extrañaba mucho, pero que yo estaría bien. Y después de esto, el sonido de la puerta se desvaneció. En los días siguientes, aquel ruido no se volvió a escuchar y yo seguí con mi vida normal, pero justamente una semana después, a la misma hora, todo esto volvió a suceder, pero en esta ocasión, cuando levanté la correa del piso, tuve un sentimiento bonito en mi corazón, y después pensé que quizá él quería que saliera al parque, tal como lo hacía cuando estaba conmigo en este mundo. Así que conmovida con todo esto, salí al parque, llevando la correa de Toby en el bolsillo de mi chamarra, recordando los paseos que hacíamos cuando él estaba conmigo, y de este modo seguía haciendo lo mismo cada semana cuando escucho aquel sonido en la puerta. Pero justamente la semana pasada sucedió algo que me confirmó que en efecto Toby sigue conmigo y que busca mi felicidad, porque esa tarde, cuando caminaba por el parque, a un lado de la pista de grava para correr, escuché el llanto de un pequeño perrito, y cuando busqué con detenimiento, vi que provenía de una pequeña caja sucia que tenía varios hoyos en la parte superior, y cuando me acerqué y la abrí, me di cuenta que había un pequeño perrito en el interior, igual de raza mestiza como Toby y sumamente parecido a él. Creo que no es necesario contarles qué fue lo que hice aquella noche, pero les digo que Milo, hijo espiritual de Toby, está ahora junto a mí mientras les escribo este correo, confirmándoles también que después de este suceso dejé de escuchar aquel sonido en la puerta, como si de esta manera Toby me estuviera diciendo que ahora ya descansa en paz, tranquilo, de que tengo otro pequeño compañero en mi vida. El secreto de la abuela. Buenas noches, Dan. Por los motivos que a continuación escucharán, prefiero mantener mi historia como anónima, debido a que se trata de una historia familiar que tiene datos sensibles. Y por este mismo motivo, intentaré ser breve para evitar dar un dato de más. Todo sucedió varios años atrás, cuando visité la casa de mis abuelos.
Estas visitas las solía hacer de forma periódica para pasar un fin de semana completo junto a ellos y darles la atención que requieren las personas de su edad. Ellos vivían en una casa grande para ser solamente 2 habitantes, por lo que en esta casa había 2 habitaciones disponibles más, una en la que me quedaba yo y la habitación de los tiliches, como solían llamarle, y donde tenía prohibido entrar, porque me decían que en el interior había una plaga de insectos que no habían podido controlar. Pero durante esta última visita, cuando dormía, me levanté por la madrugada, escuchando una voz en mi oído, y cuando abrí los ojos, frente a mí, estaba parada una mujer de unos 20 años de edad, pero claramente vestida de forma recatada y antigua. La mujer tenía un rostro triste, pero aún así esbozó una tierna sonrisa que de inmediato me hizo saber que no se trataba de algún ser oscuro que me quisiera hacer mal. Después de esta primera conexión visual, la mujer, quien tenía un cuerpo semitransparente, atravesó la sala de mi cuarto, despertando en mí la necesidad de levantarme y seguirla, consciente de que me quería llevar hacia un lugar. Y cuando lo hice, la vi parada en el pasillo, apuntando con su mano derecha hacia el cuarto prohibido, al que no podía entrar, y después simplemente desapareció justamente enfrente de mí. Confundida con todo esto, caminé lentamente hacia dicha habitación, procurando no hacer ruido, y cuando llegué, debajo de la puerta, vi tirado un brazalete que de inmediato tomé. Al regresar a mi cuarto, me senté frente al tocador y lo miré con detenimiento, percatándome que se trataba de una hermosa pieza, elaborada delicadamente a mano, por lo que incluso me la puse para ver cómo me quedaba. Después de esto me fui a dormir, emocionada con contarle todo lo sucedido a mis abuelos al día siguiente, y en especial a la abuela, quien gustaba de las historias de terror e historias paranormales. Pero esa noche, cuando dormía, tuve un extraño sueño que aún recuerdo con claridad. En él, me encontraba en aquella misma casa, pero claramente en una época anterior, y esta vez, tal como si yo fuera un fantasma, la podía recorrer, viendo los detalles de dicha residencia, que ahora lucían distintos y llenos de vida. En el sueño, escuché hablar a mi abuelo con una mujer. Se escuchaban muy felices, lo que despertó mi curiosidad, haciendo que caminara en dirección a la cocina, de donde provenían sus voces. Y cuando llegué, ahí estaba mi abuelo, sentado en la mesa, frente a aquella misma mujer que se había presentado ante mí. Yo no entendía lo que estaba pasando e incluso me molesté y me dio coraje, pensando que posiblemente estaba viendo un desliz de mi abuelo con otra mujer. Pero justamente cuando tuve este sentimiento, una voz retumbó en mi mente, repitiendo aquella misma frase: «Ella no es tu abuela, ella no es tu abuela, ella no es tu abuela». Esto me hizo despertar, totalmente enojada y confundida, pero por algún motivo no quise contarle nada a mis abuelos, y la semana siguiente, cuando regresé a mi casa, le conté todo a mi mamá, quien también desconocía todo lo que le describí, tanto de la aparición como de aquel extraño sueño. Después de este suceso, llegó un tiempo difícil, en el que mi abuelo dejó esta realidad, pero lo que pasó después fue algo que no pudimos imaginar, ya que al ir a la casa, nos percatamos que la abuela había huido, sin dejar rastro alguno de ella. Esto hizo que le pidiera a mi madre y a mi tío que entraran al cuarto de los tiliches, impulsada por lo que había pasado semanas atrás, y cuando entramos para buscar alguna pista de lo sucedido, vimos algo que nos dejó enojados y con un sabor amargo para el resto de nuestras vidas.
ya que sin entrar en detalles, descubrimos que aquella mujer que vivía con mi abuelo había usurpado el lugar de nuestra verdadera abuela días después del nacimiento de mi mamá y de su hermano. El modus operandi de aquella mujer fue complejo, tanto de forma documental como en cuestiones de brujería, ya que en el interior del cuarto pudimos encontrar todas las pruebas que confirmaban que mi abuelo había sido manipulado mentalmente durante años con el uso de hierbas, y en este lugar también había algunas pruebas que llevaron a mi madre y a su hermano gemelo a encontrar los datos de su verdadera madre varios años después. Y como se imaginarán, su verdadera madre era aquella mujer que vi esa noche en la casa de mi abuelo. Sé que el caso en la realidad es complejo, sobre todo con la omisión de los detalles específicos, pero la única intención de mi relato era la de contarles que hay personas muy malas en este mundo y que siempre cabe la posibilidad de que la persona que está a un lado de ustedes no sea la que ustedes creen. Y en mi caso, siempre tendré aquel bello recuerdo de haber visto, aunque sea de forma etérica, a mi verdadera abuela, quien de algún modo me reveló toda la verdad. Gracias por escuchar los relatos de esta noche, lectores de la oscuridad. Este video fue en parte posible gracias al apoyo monetario de los miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Recuerden que pueden patrocinar los videos que compartimos dando clic en la sección de miembros del canal, y si no pueden apoyar de esta forma, también me ayuda mucho que comenten y compartan cada uno de los videos que compartimos. Si quieren escuchar más historias de terror, los invito a suscribirse a mi segundo canal, Letras en la Niebla, donde hay un buen catálogo de relatos de horror inéditos que nunca he publicado en este canal. El enlace lo pueden encontrar en la descripción de este video. Al final del video les dejaré un enlace con una de estas historias, en donde una chica de nuestra comunidad nos cuenta su horrible experiencia paranormal cuando fue a un festival de música llevado a cabo en la Ciudad de México. No se lo pueden perder. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios cuál fue su historia favorita de las que escuchamos esta noche, o también pueden compartirme un emoji de un barco. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.